Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es William Arley García Martínez, del área de mantenimiento eléctrico y electrónico en automotores, con ficha 866283 del Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura en Boyacá. Hoy les voy a hablar acerca de qué es un diodo y exactamente cuáles son sus funciones. Entonces, primero comenzamos por el concepto de diodo. Diodo es un dispositivo electrónico, un dispositivo semiconductor que permite fluir la electricidad en un solo sentido, es decir, que si la permite pasar de positivo a negativo y no de negativo a positivo. De eso se trata básicamente, aunque no tienen polaridad, pues en un circuito se enmarcan de esa manera porque su símbolo representado por una flecha, lo que quiere decir que hacia donde va la flecha es a donde va el sentido de la corriente. Por eso también se le puede conocer como un aparato rectificador. Antes de conocerse como diodo, se conocía como una válvula, porque es una versión eléctrica de una válvula o un tubo de vacío. Por eso en un inicio no se le conoció como diodo, sino se le conoció como válvula. Vienen compuestos por dos terminales, que son el ánodo y el cátodo. A la hora de instalar un circuito o de hacer un diagrama de un circuito, pues vamos a tomar como positivo al ánodo y como negativo al cátodo. Por lo general ellos tienen una marquilla en un extremo de su compuesto, de su elemento, viene una marquilla, una raya. Entonces esa línea te denota que ese es el cátodo, o sea que esa es la parte negativa, por decirlo así. Todos los diodos tienen un promedio de una caída de tensión de 0.7 voltios, lo que hace una línea recta si hiciéramos un diagrama. Adicional a eso, todos los diodos tienen algo conocido como tensión inversa, lo que quiere decir que ellos permiten pasar la corriente en un solo sentido, pero hay ciertas fugas que existen en todos los diodos que no son muy grandes, no son muy alarmantes, no son muy preocupantes, porque pueden ser más o menos de un tamaño de un microamperio. Entonces eso es 10 a la menos 6 amperios, es una cosa mínima. Pero cuando ya ellos superan un límite, que por lo general el límite es de 50 voltios, ya cuando superan esa línea, ya el diodo va a empezar a fallar y va a empezar a dejar pasar corriente en el sentido contrario. A eso se le conoce como una ruptura. Para esto existen dos tipos de diodos. Están los diodos de señal y los diodos rectificadores. Entonces, los diodos de señal son los que permiten pasar pequeñas corrientes, más o menos de 100 miliamperios o menos. Ya los diodos rectificadores son los que nos permiten pasar grandes corrientes. Además de eso, hay otros tipos de diodos, como lo son los diodos LED, que son los diodos emisores de luz, y los diodos Zener, que son los que nos sirven para regular y estabilizar el voltaje. A la hora de soldar y hacer la conexión, lo que expliqué anteriormente, se debe tener en cuenta el ánodo y se debe tener en cuenta el cátodo, basándonos en la línea que se muestra en el estado físico. Algunos diodos de pequeña señal pueden verse afectados o pueden verse dañados debido a la soldadura o al calor en caso de llevar un proceso como tal. En cambio, los diodos rectificadores, debido a que son más robustos, a que son más grandes, a que son más amplios, no tienen ese problema. A la hora de probar un diodo es muy sencillo, porque podemos utilizar un multímetro, pues basándonos en sus dos polos y medir como lo que se llama la continuidad. Con eso podemos saber si el diodo está en perfecto estado o no. El diodo también se puede usar en el caso de los relés, en el caso de las bobinas. Debido a que las bobinas generan un efecto electromagnético, muchas veces dejan pasar un flujo de corriente extenso, lo que puede llegar a dañar algunos circuitos. En algunos casos se utiliza un diodo en los puertos de la bobina con el fin de regular
el electromagnetismo ejecutado en el momento de encender la bobina. Con eso la fuerza electromagnética no se reparte sobre los demás elementos del compuesto. Los diodos rectificadores se usan por lo general se usan para convertir de corriente alterna a corriente continua. Entonces ya es como el principal uso que se les da, y de allí sus derivantes, como lo son los puentes rectificadores y demás. Los puentes rectificadores ya son compuestos de 4 diodos y vienen con 4 puertos, lo que permite que en el positivo entre la corriente alterna y en el negativo salga la corriente continua y viceversa. O sea, cada quien va rectificando una parte como tal. Entonces, eso es todo acerca de los diodos por el momento, y bueno, muchas gracias.